Bueno, y ahora que ya tenemos un manejo de la lógica combinacional, ya sabemos implementar circuitos con compuertas y hacer lógicas que no requieran de memoria, bueno, vamos a estudiar cómo funcionan los circuitos secuenciales empezando por flip-flops. Cuando comenzamos a estudiar en técnicas digitales cómo funcionan los circuitos con memoria, el primero que siempre aprendemos es el latch RS, ¿sí? Es un circuito compuesto por dos compuertas NOR y hay una realimentación entre ellas de forma tal de que esto se queda enganchado almacenando un bit de memoria. Declaramos entonces una compuerta NOR, tiene sus entradas A, B y su salida F, y utilizando la operación de reducción, lo que tenemos que hacer es decirle que A y B componen un bus, y lo hacemos con este operador llaves, poniendo el orden en el que queremos que ingresen los cables a ese bus, y luego aplicamos el operador de reducción, que es virgulilla pipe, se le aplica a todos los bits que forman este bus. O sea que básicamente va a ser una compuerta NOR entre esos dos cables A y B. Aunque si tuviésemos más cables, aplicaría la operación NOR entre todos ellos. Tenemos que tener en cuenta que la operación NOR no es equivalente a la operación OR matemáticamente en cuanto a conmutatividad y asociatividad, por eso se tiene que manejar de otra forma y el operador funciona distinto. Así que teniendo esta compuerta NOR ya implementada, podemos implementar tranquilamente este latch RS. Tenemos la entrada R, la entrada S, la salida Q y la salida no Q. Vamos a implementar estas dos compuertas NOR, hacemos la interconexión con estos wires conectados de esta manera y luego asignamos el valor a Q, que va a ser el valor del wire 1, y el valor de no Q, que va a ser el valor del wire 2. Y cuando Verilog, en este caso Vivado, hace la síntesis de este circuito, efectivamente hace lo que nosotros le dijimos, implementa dos LUTs. Acá vamos a ver que existe una realimentación que sale de esta LUT 3 y que vuelve a ingresar. Acá es donde tenemos la realimentación. ¿Sí? Vemos que se encuentra encadenada una LUT con la otra, con la entrada S. Así que lo que tenemos es implementado este circuito, por ende acabamos de armar un circuito con memoria dentro de Verilog. Pero no, esto que acabamos de hacer está mal, se muestra como un ejemplo de lo que no hay que hacer para implementar memoria dentro de Verilog. En el momento que tratamos de hacer la implementación, nos va a decir que hay un loop en la lógica combinacional y que únicamente si estamos de acuerdo en manejar la condición de carrera que se va a generar, lo hagamos, pero que nos recomienda implementar esto utilizando lógica secuencial y no con lógica combinacional. Por ende, para trabajar con lógica secuencial, vamos a necesitar implementar memoria y el lenguaje nos provee formas de indicar que queremos trabajar con memoria de una manera totalmente descriptiva que se puede sintetizar. Así que veamos cómo se implementa un flip-flop tipo D con flanco ascendente sin reset. Un flip-flop tipo D con flanco ascendente, vemos ahí que tenemos la entrada de clock, trabaja por flanco ascendente, por eso tenemos ese triangulito, su entrada de datos y su salida Q de datos. Declaramos el módulo flip-flop D con su entrada D, con su entrada de clock y tenemos su salida Q y como ya sabemos, como este valor va a provenir de un registro, entonces decimos que esta salida es tipo registro. Y luego lo que tenemos que hacer es indicarle qué es lo que tiene que hacer cada vez que se produce un flanco de clock. Entonces vamos a usar un bloque de tipo always, always at, el arroba, y acá lo que tenemos que indicar es en qué flanco y en qué puerto queremos que el flip-flop conmute, que el flip-flop actúe. Así que si ponemos post edge, lo que estamos haciendo es en el flanco ascendente. Si hubiésemos querido que sea flanco descendente, usaríamos neg edge sobre esta señal clock, que es la que vamos a utilizar como señal de referencia de clock. Y entonces cuando comienza el bloque always, lo que le estamos diciendo es que el valor de Q se va a cargar, acá ya no tenemos una sign, sino que tenemos este operador, se va a cargar con el valor de D. Y eso es lo que hace realmente un flip-flop tipo D. Cuando tenemos un flanco ascendente de la señal de clock, el valor de D pasa a ser el valor de Q. Cuando lo implementamos y vemos el esquemático, nos genera este circuito que se encuentra aquí abajo y aparece este componente FDRE que si lo vemos es un flip-flop tipo D y vemos que tiene su señal de clock, su señal de datos, su salida Q y luego tiene una señal de reset y una señal de clock enable que se encuentran fijos a 1 y a 0, que ahora vamos a ver cómo podemos valernos de esas señales como para poder implementar resets y para poder implementar señales de control
de Clock Enable, pero vemos que básicamente es una caja negra que tiene la entrada de clock, la entrada de datos y la salida de Q, es lo que queríamos hacer. Si hubiésemos querido hacer exactamente el flip-flop tipo D, pero con flanco descendente, de nuevo sin reset, el circuito, la descripción de la síntesis es prácticamente igual, salvo que le ponemos neg edge para que trabaje por flanco descendente. Y lo que vemos es que ahora la señal de clock nos va a aparecer negada para indicar que este componente interno de la FPGA, ya que esto es parte física del FPGA, se encuentra con un clock negado para indicar que responde por flanco descendente. Si queremos manejar la señal de reset, como para tener una forma de controlar cuál es el valor que va a tomar el flip-flop, por ejemplo, cuando se inicia el circuito, entonces vamos a incluir como una entrada extra una señal de reset, y lo que vamos a hacer es vamos a expandir la lista de señales dentro del bloque always, y podemos hacerlo de esta manera cuando siempre que se produzca un flanco ascendente de clock o un flanco ascendente de reset, y luego vamos a comenzar con la lógica del bloque always. Entonces, cuando estamos adentro del bloque always, preguntamos si reset es igual a 1. Fíjense que acá hay una OR, entonces al haber una OR puede ser que este bloque always se dispare, tanto sea por el flanco ascendente de clock como por el flanco ascendente de reset. Entonces nos fijamos cuál fue. ¿Estamos acá porque reset es igual a 1? En ese caso quiere decir que pasamos porque tuvimos un flanco ascendente en el reset. Si tuvimos un flanco ascendente en el reset, queremos hacer que el valor del flip-flop sea 0, por ejemplo. Entonces asignamos al valor de Q un 0. Si no, entonces tomamos el valor de D y lo asignamos a Q, porque vamos a estar en el caso donde tenemos un flanco ascendente de clock. Cuando vemos la implementación, vemos que ya tenemos clock, dato y ahora tenemos reset. La señal de reset se encuentra conectado directamente a la señal de clear. El resto no hay ningún cambio, salvo que ahora el componente no es el mismo que vimos en la diapositiva anterior, sino que acá tenemos otro componente. Este componente sabe que el reset trabaja de manera asincrónica. Quiere decir que independientemente del valor que tengamos en clock, si tenemos un flanco ascendente en reset, va a resetear. No importa qué es lo que pasa con la señal de clock. Distinto hubiese sido si queremos tener un reset sincrónico. Si queremos tener un reset sincrónico, queremos que únicamente resetee cuando se produce un flanco ascendente en la señal de clock y el valor de reset sea igual a 1. Así que fíjense que la definición del módulo es exactamente igual, pero ahora en el bloque always le vamos a decir que tiene que actuar únicamente cuando hay un flanco ascendente de clock, independientemente del valor que tenga reset. Y en este caso lo que vamos a hacer es, cuando estemos dentro del bloque always, vamos a preguntar si reset vale 1, entonces el flip-flop va a valer 0. Si no, el flip-flop va a valer el valor que ingrese por D. Esta sutileza lo que hace es que ahora volvemos al otro componente que tenía reset sincrónico. Tenemos la entrada de reset conectada a la entrada de reset, ya no es clear porque ahora el reset es sincrónico. Y hasta que no se produzca un flanco ascendente de clock, no le va a prestar atención a la entrada de reset, así que funciona como un reset sincrónico. Hacemos una pequeña simulación con el reset asincrónico, así que hacemos un test bench, implementamos el flip-flop D con reset asincrónico, así que ahora lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que generar esta señal de clock, que es la que va a marcar en qué momento la lógica secuencial va a actuar. Y si tenemos que estar cambiando la señal de clock de 1 a 0, de 0 a 1, de 1 a 0, de 0 a 1 permanentemente en la simulación, va a ser algo muy molesto. Nos gustaría que esta señal de clock se genere automáticamente y para eso vamos a utilizar esta sintaxis de Verilog que tenemos acá. Fíjense que ahora tenemos dos bloques initial begin. Tenemos uno que se va a encargar de generar los valores iniciales y la señal de clock y otro bloque que va a generar la simulación con los otros valores. En este caso el único valor que vamos a querer cambiar es el de D y el de reset. Así que bueno, acá es donde vamos a jugar con los valores de entrada, pero vamos a tener este bloque always que va a generar la señal de clock y definir los valores iniciales. A tal fin, en este bloque ponemos el valor inicial que queremos que tenga clock y que queremos que tenga reset. Y luego utilizando este forever le vamos a decir que por siempre, cada X número de unidades de tiempo, en este caso cada 5 unidades de tiempo, si la unidad de tiempo es nanosegundos sería cada 5 nanosegundos, el valor de clock va a ser igual al valor de no clock. Así que lo que va a hacer esto es cada 5 nanosegundos va a estar tugleando, va a estar invirtiendo el valor de la señal de clock. Bien, y si vemos la simulación,
por cómo tenemos armado acá los valores, lo que vamos a notar es que si tenemos un valor de D que no importa, mientras la señal de reset se encuentre en 1, la salida Q va a valer 0, ya que está siendo forzada por el valor de reset de manera totalmente asincrónica. Luego quitamos el valor de reset, dejamos que el flip-flop quede reseteado, arranca en 0 y cuando subimos la señal de D a 1 y cuando tenemos el próximo flanco ascendente de clock, ese valor es capturado ahora por el flip-flop y queda disponible en la salida Q. Vemos que si luego bajamos la entrada D a 0 en el próximo flanco ascendente de clock, eso se va a copiar en la salida Q. Y luego en este último caso subimos de vuelta la señal de D a 1. Cuando tenemos el flanco ascendente de clock se captura en la salida Q. Pero fíjense que sin importar el valor del flanco de clock, si subimos la señal de reset a 1, el flip-flop se resetea automáticamente independientemente del valor de clock. Así que es un reset asincrónico. Pueden muy sencillamente cambiar el tipo de flip-flop implementado en esta simulación y ver cuál es la diferencia con el reset sincrónico. Hasta ahora hicimos una asignación muy simple, pasamos el valor de D a Q, usamos un operador nuevo, pero no entramos muy en detalle sobre cómo funciona esta asignación que vamos a hacer sobre la lógica secuencial, así que estudiémosla un poco más en detalle. Vamos a encontrarnos que existen dos tipos de asignaciones, la asignación bloqueante y la asignación no bloqueante. La asignación bloqueante, acá tenemos de vuelta el caso del flip-flop tipo D. Tenemos un flip-flop tipo D, donde ingresa la señal de dato, la señal de clock y la salida Q va a ser un registro. Declaramos un registro auxiliar, ¿sí? Esto es un tipo de dato que podemos definir, así como tenemos wire, también podemos definir reg. La diferencia es que reg va a tratar de implementarlo utilizando lógica secuencial, o sea, un flip-flop. Y lo que vamos a hacer ahora es cuando tenemos un flanco ascendente de clock, lo que vamos a hacer es que el valor de D, que es lo que ingresa al módulo, se va a igualar a aux, o sea, aux va a valer el valor que tiene D, y el valor de aux va a ir a parar a Q. Y si lo pensamos como un lenguaje de programación, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Acá lo que estaríamos haciendo es que el valor de D se está asignando a Q, porque el valor de D va a parar a AUX, y luego el valor de AUX va a parar a Q. O sea que en realidad si no tuviésemos ese AUX, lo que estamos haciendo acá es que Q sea igual a D. Y eso es efectivamente lo que va a terminar implementando. Va a terminar implementando el mismo flip-flop tipo D que veníamos ya implementando previamente, ¿sí? Sin reset, porque lo hicimos de una manera sencilla, pero es un flip-flop tipo D. Este tipo de asignación se llama bloqueante porque primero va a resolver esta línea, va a resolver la línea de que D se va a cargar en AUX, y ahora AUX va a tener el valor que ingresó por D, el valor más nuevo de D que exista. Y una vez que se resolvió eso, ahí vamos a tener que AUX se va a cargar en Q. Entonces, hasta que no se resuelva la primera línea, no se va a resolver la línea de abajo, casi como si fuera un lenguaje de programación que sabemos que no lo es. Pero en Verilog tenemos la asignación no bloqueante. Y la asignación no bloqueante, fijémonos que tenemos dos formas de hacerla y van a ser completamente equivalentes, por eso ahí hay un igual que dice que cualquiera de estas dos formas son iguales, así que veamos la de la izquierda. Es exactamente igual la declaración del módulo a como teníamos antes, la entrada D, la entrada clock, la salida Q, tenemos de vuelta el registro, de vuelta actuamos cuando tenemos un flanco ascendente de clock, pero ahora lo que hacemos es D lo asignamos a AUX con este operador, no con el igual, sino con este operador de asignación no bloqueante, y AUX lo asignamos a Q con este operador, no el mismo operador que está antes. Y como resultado de esto, fíjense que es todo el mismo código, lo único que cambia es el operador que utilizamos. Ahora se creó un latch en el medio, lo que tenemos es un buffer. Tenemos que la señal de clock en paralelo va a ir a un flip-flop y al otro flip-flop, pero ahora el valor de D va a estar atrasado contra Q por el valor de un flip-flop de por medio. O sea, el valor de D va a ingresar a este flip-flop AUX y luego va a pasar al flip-flop Q, donde va a salir por la salida Q. Tenemos una etapa intermedia que es justamente lo que estamos diciendo acá si esto no fuera bloqueante. Si esto no es bloqueante y estas dos cosas se implementan en hardware a la vez, entonces el valor de D va a ir a parar al registro AUX y ahí se acabó.
es todo lo que ocurrió con ese flanco ascendente de clock. Y el valor que tenía aux previamente, antes de asignarle el valor q, antes de asignarle el valor d, va a ir a parar a q. Esto se ejecuta en paralelo, por eso es no bloqueante y por eso implementa esta lógica. Ahora, si se implementa en paralelo, ¿importa el orden en el que aparezcan estas líneas? Y no, no importa. De hecho, si las invertimos y hacemos que el valor de aux se cargue en q y el valor de d se cargue en aux, implementa exactamente la misma lógica. Acá, cuando usamos este operador, no importa el orden en el que aparecen las asignaciones, porque es una asignación no bloqueante. Se interpreta todo en paralelo, a diferencia de la asignación bloqueante con los símbolos iguales que se resuelve línea a línea. Y para seguir con cómo uno aprende lógica secuencial cuando estudia técnicas digitales, vamos a ver cómo funcionan los circuitos contadores. Supongamos que queremos hacer un contador de 3 bits ascendente, entonces vamos a tener una entrada de clock, siempre una señal de reset. A partir de ahora, cuando estemos trabajando con lógica secuencial, vamos a tener siempre una línea de reset que nos va a dar el valor inicial que tenga que tener nuestra lógica secuencial. Vamos a agregar una señal de enable que lo que va a hacer es, cuando la señal esté en 1, va a permitir que el contador cuente, ya que el clock no lo vamos a frenar, sino que el clock va a estar permanentemente, pero no queremos que cuente siempre, únicamente queremos que cuente cuando la señal de enable está en 1. Y la salida, al ser un contador de 3 bits, queremos que sea un bus. Queremos que se llame Q, pero que sea un bus de 3 bits. Así que es un bus de 2.0. Esto indica que van a ser 3 cables. Notemos que no lo declaramos como rec, sino que aquí lo que estamos haciendo es estamos creando ese registro, esos 3 flip-flops, y los estamos declarando como un registro adentro del módulo, y esta es probablemente la forma más común en la que van a encontrar el manejo de lógica secuencial. Directamente las cosas que son registros no lo marcamos acá en el módulo, sino que lo marcamos internamente, y los módulos no tienen otra cosa más que wires que entran y que salen. Ahora, ese valor de cuenta lo vamos a querer asignar a la salida Q, así que inmediatamente hacemos assign Q es igual a cuenta, y lo que tenemos ahí es que no importa qué valor tenga este registro, siempre va a ir a parar hacia afuera por esa salida Q. Bien, y dijimos que Verilog era un lenguaje descriptivo de hardware, no era un lenguaje de programación. Y bueno, entonces vamos a decir en una descripción cómo funciona un contador. Así que cuando tenemos un flanco, siempre que tengamos un flanco ascendente de clock o un flanco ascendente de reset, tenemos reset asincrónico en este caso, lo podemos hacer sincrónico, entonces vamos a ejecutar lo que está a continuación. Si reset, y acá lo que estamos haciendo es estamos preguntando si el valor de reset es distinto de 0, ¿sí? Lo podemos hacer de esta forma reducida, no hace falta que preguntemos específicamente si es igual a 1, esta es una forma un poco más sencilla de hacerla. Si ocurre eso, si el valor de reset es igual a 1, entonces el valor de la cuenta tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces ponemos los 3 bits con el valor decimal en 0. Esto va a hacer que el valor de cuenta sea 000 siempre que la señal de reset esté en 1. Si la señal de reset no está en 1, else, entonces si la señal de enable está en 1, el valor de cuenta se va a asignar con el valor de cuenta más 1. Obviamente son 3 bits, así que tenemos que sumar 3 bits decimal 1 al valor de cuenta y eso actualiza el valor de cuenta y esto implementa un contador desde la descripción. Si repasamos cómo funciona un contador sincrónico ascendente, vamos a ver que hay un flip-flop tipo T. Acá lo que tenemos es un flip-flop tipo D con una realimentación ahí con una LUT. Esto es básicamente un flip-flop T, lo está convirtiendo ahí con un negador en un flip-flop que está conmutando permanentemente. Y luego lo que tenemos son 3 flip-flops, cada uno con una LUT previa que va a estar definiendo cuál es el valor que tiene que tomar el flip-flop, como si fuera una símil máquina de estado implementada con flip-flops tipo D, donde la lógica combinacional que está adelante va a definir cuál es el valor que tiene que tomar cada una de las etapas. Y lo que vemos es que cada una de esas LUTs se encuentra realimentada con la salida del valor del flip-flop que está cambiando. Así que esto es un contador sincrónico ascendente de 3 bits. Lo simulamos, así que creamos un test bench, hacemos la implementación del contador asincrónico. ¿Sí? Tenemos clock, reset, enable y queue. En el bloque initial begin inicial, hacemos que clock valga 0, le apagamos el enable, reset es igual a 1, le generamos una señal de clock y luego lo que hacemos es esperamos 20 unidades de tiempo, sacamos el reset,
esperamos 20 unidades de tiempo, le ponemos en 1 el enable, esperamos 100 unidades de tiempo y ponemos en 0 el enable. Así que cuando inicia vemos que reset está en 1, que enable está en 0, así que esto se va a quedar clavado en 0 hasta que sacamos el reset y habilitamos el enable, así que en el próximo flanco ascendente vamos a ver que va a empezar a contar. Bien, y más o menos a los 140 unidades de tiempo le sacamos el enable, así que vemos acá que la señal de enable va a pasar a 0 y luego la volvemos a encender después de 40 más, así que cuando encendemos el enable y tenemos un flanco ascendente, esto sigue contando. En el momento que le producimos una señal de reset en 1, acá lo que hace es pasa a 0 automáticamente sin importar el valor que tenga la señal de flanco ascendente de clock, ya que es un reset asincrónico. Y aquí debajo tenemos la simulación completa, donde vemos que bueno, cuenta de 1, 0, 1 hasta cuando hay 7. Cuando llega a 7 pega la vuelta y arranca de vuelta en 0, como cualquier contador binario sincrónico ascendente. Y ya para terminar con los circuitos elementales secuenciales, veamos cómo funciona un registro de desplazamiento. Un registro de desplazamiento, por ejemplo, de desplazamiento hacia la derecha, tiene una entrada de datos, una señal de clock, la señal de reset que siempre va a estar presente, y en este caso va a ser de 4 bits, así que vamos a tener las 4 salidas en paralelo que van a ir marcando los valores de los flip-flops internos a ese shift register. Y acá nos vamos a valer del operador de concatenación, que lo que hace es justamente genera bases. Entonces, si nosotros ponemos entre llaves señales, nos está creando un bus de manera dinámica, o sea, básicamente está juntando cables, no hace otra cosa. Si nosotros hacemos entre llaves A, B, C y D, va a unir los cables A, B, C y D en el mismo bus, donde A va a ser el valor más significativo, si eso lo tomamos como si fuera un número, y obviamente D va a ser el menos significativo. Ahora, no hace falta que sean cables independientes, podemos utilizar otros bases. Por ejemplo, si tenemos una línea, un cable que se llama carry y se lo queremos sumar a un bus que ya teníamos de 8 bits que se llamaba suma, bueno, esto va a generar un nuevo bus entero de 9 bits, va a tener los 8 originales de suma más carry. Y también lo que podemos hacer es podemos hacer que una señal se repita. Por ejemplo, tomamos el bit menos significativo de suma y multiplicamos 8 veces la señal de carry, o sea, queremos que el cable de carry se aparezca 8 veces uno al lado del otro, podemos hacer que tengamos una concatenación dentro de una concatenación. Esto es raro que se use, pero existe, así que lo mostramos. Y en el caso del shift register, lo que tenemos acá es, bueno, de vuelta un bloque always, con un reset asincrónico. Entonces, si se produce un reset, el valor de Q va a ser 0. Y en el caso de que no se produzca un reset, lo que vamos a hacer es que el valor de Q se va a asignar con el valor previo que tenían los cables Q desde 3 hasta 1. O sea, estamos tomando el menos significativo, lo estamos despreciando, Q sub 0. Y estamos ingresando el valor nuevo que ingresa por D hacia la izquierda. Entonces esto lo que está haciendo es está desplazando los valores y está insertando el valor nuevo a la izquierda. Y si vemos la implementación que hace, tenemos la entrada D, acá tenemos los tres valores de los registros, Q3, Q2, Q1 y Q0, y lo que vamos a ver es que el clock se encuentra conectado en paralelo a todos los registros, la señal de reset también se encuentra en paralelo a todos los registros, pero D se encuentra conectado al primer flip-flop, la salida Q se encuentra conectado al segundo flip-flop, la salida Q al tercero, la salida Q al cuarto y obviamente en paralelo tenemos todos esos cables conectados a la salida Q de cada uno de esos flip-flops. Y esto es, lisa y llanamente, un shift register hacia la derecha. Bien, hacemos la simulación. En la simulación implementamos el shift register. Luego le damos un valor de reset inicial. Hacemos que cada 2 unidades de tiempos conmute el clock. Y notemos lo siguiente, que no definimos el valor inicial de D. Solamente le dimos un valor inicial a clock y a reset. Y acá, en la otra parte, en la parte donde movemos los valores, cambiamos reset y luego cambiamos D después de 5 unidades de tiempo. Eso quiere decir que hasta la unidad de tiempo número 5 no sabemos cuál es el valor de D. Esto en la simulación lo vemos en rojo, ya que hasta ese momento no se sabía cuál era el valor de D. Y acá lo agregamos justamente para que entiendan que si aparece alguna señal en la simulación que está en rojo, quiere decir que el valor es desconocido.
En este caso, bueno, es fácil de resolver, nos haría falta poner un valor de D inicial. Con esto terminamos la parte de circuitos elementales secuenciales, pero vamos a tener que trabajar de una manera muy particular cuando estamos trabajando dentro de una FPGA, ya que las señales de clock, las señales de reset, las vamos a manejar de forma tal de que puedan ser fáciles de implementar en una FPGA. Así que en el siguiente video vamos a estudiar cómo funciona el diseño sincrónico dentro de una FPGA y qué consideraciones tenemos que tener cuando queremos implementar un diseño medianamente complejo dentro de una FPGA. Esto que sigue a continuación es específico para FPGAs, pero es el circuito programable más común hoy en día, así que nos vamos a tomar el tiempo de estudiar cómo mejorar el diseño para una FPGA. No es algo propio de Verilog lo que vamos a ver, sino que es particular de cómo se implementa una FPGA, pero obviamente lo vamos a hacer.